¿Cómo está, mi amado hermano? Dios me lo bendiga. La paz del Señor esté en vuestro corazón, en la de usted y su familia. Mi amado hermano, muy buenos días. Eh, Seguimos con el estudio de Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 y 2 y 3 vamos a dar en este día maravilloso que nuestro Padre Celestial nos habla cada día. No digas que no te habla, si te habla. Nos cogen a cada uno de nosotros como sus siervos que somos, nos da esa fuerza para hacerlo, para poder transmitir esta palabra de lo que está escrito en la Biblia y que nos habla. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial, a pedirle perdón también por todas ofensas, por todas malas cosas que uno hace. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este día maravilloso, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, en tus manos ponemos este día maravilloso, Señor. Que sea tu voluntad, que no sea la de nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso. Delante de ti estoy con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote que me perdones, Señor, por aquella mirada o aquella ofensa que he hecho, Señor, que seas tú perdonándome por mis palabras mal dichas o unas palabras que no tenía que hablar, Señor, y lo he hablado, Señor, que tú seas perdonándome, Señor, Padre amado. Ponme carbón encendido para poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque me escoges una vez más para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. En tus manos estoy, Señor. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de mis hermanos también, Señor. Que seas tocando con esta palabra tuya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra entra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra tuya fluya en nuestra vida como un manantial, Señor. Gracias, Señor. Danos ese Santo Espíritu a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Sea dando ese Espíritu Santo para poder, Señor, entender y comprender de tu palabra. Danos sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para entender, Señor, de lo que nos habla cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor, pero tú pones esa mirada hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice también en San Juan capítulo 14, verso 6, dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. También, Señor, recordando ese mensaje que dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, como al judío primeramente y al griego. Bendito seas, grande, poderoso, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Así es, mi amado hermano. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos en los libros de Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 y 2, 3. Vamos a leer. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillo de Israel a sus hijos, y su primer hijo, que llamaba Joel, y segundo hijo Abías, gobernaban en Berseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraban con justicia. Bendito sea el nombre del Señor. También acordémonos también como fue Elí también. Vámonos a ver qué dice. Siendo ya anciano, Samuel designó a sus hijos para ser jueces sobre Israel en lugares, pero resultaron ser corruptos, muy parecidos a los hijos de Elí. Vemos en el libro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 nos dice: gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Nos dice claramente que los hijos de Elí eran unos malvados y no le importaban el Señor, o sea, no le interesaba. Vemos también el mensaje tan poderoso que nos dice el Señor, nos hace pobre o rico, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentar entre grandes hombres y hacerlo ocupar un lugar de honor, que
de honor, porque el Señor es el dueño de la base de la tierra y sobre en ella colocó el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente también el Señor nos dice que el cuidado, Él cuida a los pasos de los fieles, pero a los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por las fuerzas. Sabemos que hay veces nosotros decimos que por nuestra propia fuerza avanzamos, como decimos también que gracias por mi fuerza he hecho esta casa, he hecho todo lo que tengo, pero no, mi amado hermano, déjame decirte que tienes que darle gracias a Dios porque Él es el que te da la vida, así como dice su palabra. Él da vida y Él quita vida también. Así dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos como dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido pues a sus hijos por jueces sobre Israel, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y él lo nombró de sus hijos primogénito fue Joel, y él nombró al segundo Abías. Era juez en Berseba, pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Uno, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel fue uno de los hombres más consagrados de toda la Biblia. Sin embargo, lo que hizo aquí podría ser un pecado de su parte. Nunca tuvimos un patrón en el que los jueces fueron designados por el hombre, o tampoco en que el oficio del juez fuera pasado de padre o hijo. Samuel no hizo bien al designar sus hijos por jueces. No anduvieron los hijos por el camino de su padre. Esta es la razón por la que Samuel hizo mal en designar a su hijo por jueces sobre Israel. Probablemente Samuel no pudo ver objetivamente a sus hijos paso por alto pecado de ellos que se veían en otro. Bendito sea el nombre del Señor. Siendo ya anciano, Samuel designó a sus hijos para ser jueces sobre Israel, lugares, pero resultó ser corrupto muy parecido a los hijos de Eli, como habíamos leído en el Samuel capítulo 2, versículo 12. No sabemos por qué los hijos de Samuel tomaron el camino malo, pero sí sabemos que Eli se responsabilizó por la corrupción de sus propios hijos. Vemos en los libros de 2 de Samuel capítulo 2, versículo 39 al 34. ¿Qué nos dice? Leemos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso la palabra de Dios. El versículo 29 dice, ¿por qué pues han despreciado los sacrificios y la ofrenda que yo ordené realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolo con los mejores de toda la ofrenda de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia servirán siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecian serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo, ya se acerca el momento en que yo voy a destruir tu poder de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegarán a viejo, contemplarán con angustia, envidia todo bien que yo haré en Israel, y jamás nadie en tu familia llegará a viejo, pero dejaré algunos de tus parientes cercanos de mi altar, para que se consuma su envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos tus otros descendientes serán asignados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofines y Fines, los dos morirán en un mismo día. La palabra del Señor. Claramente vemos que como dice en el
en el versículo 12 dice, los hijos de Eli eran malvados y no le importaba. ¿Por qué no le importaba? Porque ellos dicen que claramente ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaban un criado del sacerdote con un tenedor en mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metían el tenedor en el perol o en la olla o en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaban con el tenedor eran para el sacerdote. Así hacían con todo Israel que llegaba a Silo. Además, antes de que quemara la grosura del altar, llegaban al criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio, dame carne para hacerla al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona de la respondía que primero tenía que quemar la grasa y luego podrías tomar lo que quisiera, el criado contestaba, no me la tienes que dar, dice, no me la tienes que dar ahora, dámelo con contrario, te lo quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado es tanto los jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. O sea, no tenían conocimiento, no conocían del Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señores, Señores, el que hizo la tierra, los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, por eso dice claramente su palabra, dice que Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por las fuerzas suyas. Así es, mi amado hermano. La palabra nos enseña claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra es hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Es imposible saber si Samuel fue un mal padre. Sus hijos eran lo suficiente grandes como para arreglárselos por sí mismos. Debemos tener cuidado de culparnos por los pecados de nuestros hijos. Por otro lado, la paternidad es una responsabilidad tremenda y nada es más importante que moldear y forjar la vida de nuestros hijos. Si su hijo ya grande no está siguiendo el camino de Dios, dese cuenta que ya no puede controlar más, no se culpe a sí mismo por lo que ya no es su responsabilidad. Pero si su hijo todavía está bajo su cuidado, sepa que lo que usted haga o enseñe tendrá un profundo afecto en ellos, que durará el resto de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que su mensaje claramente nos habla, como dice en la nueva traducción viviente, dice de 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3, dice, cuando Samuel se envejeció, nombró a su hijo como juez de Israel. Joel había sus hijos mayores, estableció su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero y aceptaban soborno y pervertían la justicia. Vemos también en el libro de las Américas, también nos habla diferente. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como juez sobre Israel. Él nombró de sus primogénitos era Joel, y él nombró al segundo Abía. Esto juzgaba en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancia deshonesta, aceptaron soborno y pervirtieron el derecho. Vemos que distintas traducciones hablan también diferente, pero también nos hace entender y comprender de la palabra de Dios. Por eso también es bueno tener Nueva Tradición Viviente o las Biblias Las Américas para poder entender también qué nos habla nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano, esperando haberlo ayudado con esta palabra tan maravillosa que nuestro Padre Celestial nos da. Por eso su palabra mismo dice claramente, como vemos la oración de Ana, dice claramente el Señor. Dice, Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nueva fuerza. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie
hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. O sea, claramente la palabra nos dice que Él es todo. Él nos ayuda, Él nos protege, Él nos guarda, como dice en en el Salmo capítulo 91, verso 1, dice que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra mismo dice que Él nos rescata, Él nos ayuda. Asimismo, también nosotros tenemos que buscar de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Él es santo, santo. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa que que ha llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a corregir a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos vuelvan a ti, Señor, que vuelvan a ti, que acuerden que tú eres el creador del cielo y la tierra, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Rey de Reyes, señores, señores. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos, Señor, pero con tu Santo Espíritu sí lo vamos a lograr, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros hijos, que seas tocando a cada uno de los corazones de nuestros hijos, Señor, de de nuestros hijos, Señor, la parentela, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos que están a través de este video y audio, Señor, que seas tú, Señor, tocando cada uno de sus corazones, cada uno de sus hijos, Señor, que tú seas, Señor, haciendo lo que tengas que hacer. Yo no conozco sus corazones de cada uno de mis hermanos, pero Señor, tú conoces porque tu palabra dice que tú conoces a cada uno de nuestros caminar, a cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, Señor, tú conoces lo que está guardado dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, a ti, Señor. Gracias, Padre amado, para ti es la honra, para ti es todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, vive Jehová en nuestra... Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.